Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos instruya a través de su palabra, que nos traiga edificación a través de su palabra, a través de su exposición. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por las infinitas muestras de amor y bondad que tú tienes con nosotros. Gracias por Jesucristo, que es la razón de nuestra esperanza. Gracias porque nosotros estamos completos en Él. Nosotros te rogamos ahora que nosotros podamos recibir instrucción de tu palabra, que podamos, oh Padre Santo, tomar buenas decisiones a través de tu palabra y que podamos vivir vidas que te glorifiquen a través de tu palabra. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, como parte de la serie que hemos venido dando acerca de las grandes enseñanzas de la Reforma, esta serie que es una mezcla de historia de la Reforma con las principales enseñanzas de la Reforma protestante y de nuestra iglesia como tal, las bases de nuestra iglesia. Hoy nos corresponde hablar acerca de la autoridad de las Escrituras, esa primera sola de la Reforma, de esas grandes 5 solas de la Reforma. Hoy nosotros vamos a hablar de sola Escritura, sola Escritura. En esta clase veremos la autoridad que tiene la Escritura tanto para dirigir nuestras vidas individuales, para dirigir nuestras familias, como también para dirigir la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos saber la respuesta a esta pregunta que les hago? ¿Cómo sabemos si algo es verdad? Esa es la raíz de todo, ese es el principio de todo. ¿Cómo yo puedo determinar si algo que me ocurre, que me pasa, que pienso, si algún argumento que alguien me da es verdad o es mentira? Y eso es esencial en la vida de cualquiera. ¿Cómo saber si algo es verdad? Existen diferentes formas de autoridad. Hay gente, por ejemplo, que saben que algo es verdad, una verdad con B minúscula, a través de la experiencia. Hay gente que dicen, bueno, mi experiencia me hace entender que eso es verdad. Hay otra gente que claman a la razón. Estos son como un poco más científicos y te dicen, bueno, si la evidencia empírica, o sea, si la cosa que está probada es verdad, debe ser verdad. Hay otros que claman a la tradición. O sea, si es algo que siempre se ha hecho en mi iglesia, siempre se ha hecho en mi familia, siempre lo hicieron mis padres, mis abuelos, entonces debe ser verdad. Y hay otros que claman a autoridades reconocidas. Si lo dice Joel, debe ser verdad. Si lo dice el Estado, debe ser verdad. Si lo dice una persona a la que admiro mucho, debe ser verdad. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, bueno, si lo dice un predicador tan famoso, Sugel, MacArthur, entonces debe ser verdad. Esos son fuentes de autoridad. El tema de la autoridad es entrar en la vida del cristiano y es entrar en la vida de la iglesia. Por ejemplo, creemos que es nuestro deber alabar a Dios, pero ¿cómo debemos alabarlo? Algunos dicen, bueno, debo alabarlo como IBCJ. Otros dicen, debo alabarlo conforme a la tradición de mi iglesia bautista reformada. Debo alabarlo como lo hizo Calvino. Hay algunas directrices al respecto. En otras palabras, hay alguna fuente de autoridad para alabar a Dios privada y públicamente, o hay alguna fuente de autoridad para distinguir qué es verdad o qué es error. O sea, por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, mi doctrina es buena porque mi doctrina ha sido creída siempre por la iglesia, o mi doctrina es buena porque lo dice mi confesión de fe. Creemos que debemos vivir vidas cristianas. Sin embargo, ¿qué constituye la vida cristiana? ¿Hay algún estándar para la vida cristiana o podemos vivir la vida cristiana como deseemos o como nosotros opinemos? Así que no debemos escapar al tema de la autoridad. Históricamente, los hombres siempre hemos apelado a estas formas de autoridad. En primer lugar, entonces, ¿qué le hemos querido decir en esta introducción? Que algunos claman a esta forma de autoridad, la autoridad del yo. Y esa autoridad del yo, en primer lugar, está dada por mi experiencia. Una apelación a la experiencia personal es básicamente una apelación a la evidencia empírica. Yo lo he probado y eso resulta, por lo tanto, es autoritativo para mí. Un ejemplo
de empirismo religioso, mis hermanos, esto que le estamos hablando es muy importante, porque hay libros cristianos. Por ejemplo, le voy a citar un libro cristiano. Hay un libro que, ahora no lo tengo acá, pero es el libro sobre la iglesia que escribió, este libro que... Rick Warren, ¿cómo se llamaba? Una iglesia con propósito. Él escribió 2 tomos. Un primer tomo que se llamaba Una vida con propósito y un segundo tomo que se llamaba Una iglesia con propósito. Yo me leí ese libro completo. Un libro que no les recomiendo leer a ninguno de ustedes para que no pierdan el tiempo, que el tiempo es corto. Pero, sí, porque ese libro esencialmente lo que dice Rick Warren es que en la iglesia se debe hacer lo que funciona, lo que la experiencia le ha dicho que funciona. Obviamente, nada de lo que nosotros hacemos para Rick Warren funciona, obviamente. Así que mi experiencia es una fuente de autoridad para él. Yo he probado que funciona poner lucecitas, hacer una música alternativa, que por ejemplo cuando en los sermones, eso lo dice Rick Warren ahí, en los sermones al final el pianista comience a tocar piano y se haga un llamado, una exhortación, eso funciona. Por lo tanto, eso debe ser verdad para él en ese libro. Pero miren, en Éxodo 17, y ese es el texto que les vengo a traer, el pueblo de Israel también hizo una prueba parecida a la de Rick Warren. Éxodo 17, del 1 al 7, el pueblo de Israel hizo una prueba parecida. Miren, les voy a leer el texto para que ustedes vean. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto. Disculpen, no lo tengo bien aquí. Algún hermano que lo busque. Éxodo 17 del 1 al 7, es que esta es otra versión y no quiero leer la misma versión esa. Eso es una prueba según mi experiencia. El pueblo de Israel, fíjate que Dios interpretó eso, que fue una prueba según su experiencia. El pueblo de Israel primero reprochó a Dios y le dijo, nos sacaste de Egipto para que muramos en este desierto. Moisés clama a Dios y le dice, bueno, este pueblo está al apedrearme. Señor, ayúdame en esta situación. Y Dios le dice a Moisés, golpearás la peña y saldrá agua, él en su misericordia. Y entonces Dios llamó a aquel lugar Masá, eso es tentación o prueba, y Meriba, que significa regaño o disputa por la rencilla de los pueblos de Israel, porque el pueblo de Israel puso a prueba a Dios. Él le dijo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, Moisés, tú dices que Dios está con nosotros, pero eso no está de acuerdo con nuestra experiencia. Porque si Dios estuviera con nosotros, ¿qué pasaría? Habría agua. Tenemos que probar que Jehová está con nosotros. Así que si Él realmente está con nosotros, nos dará agua. Esa es la razón por la que nombraron a aquel lugar Masá. Prueba. ¿Está pues Jehová entre nosotros? Eso se llama, mis hermanos, empirismo religioso. Poner a Dios a prueba. Pon a prueba a Dios. No estaban dispuestos a aceptarlo de manera voluntaria, sino que querían poner a prueba a Dios. Esa es poner a prueba a Dios según mi experiencia. O sea, voy a llevárselo a términos diarios. ¿Me va mal en la vida? ¿O le va mal a un hermano en la vida? Y yo digo, Dios no debe estar con él.
Dios no está conmigo. Eso es, cuando tú haces eso, tú estás probando a Dios según tu experiencia. Porque si está Dios, debe irme bien. ¿Por qué estoy atravesando esta enfermedad? ¿Por qué estoy atravesando esta tragedia? Bueno, es que Dios no está conmigo. Hay otros que ponen su fe, derriten su fe totalmente y dicen, bueno, es que Dios no existe, ¿verdad? Según mi experiencia. La experiencia como fuente de autoridad nos presenta varios problemas. La experiencia como fuente de autoridad presenta varios problemas que yo quiero que tú entiendas en esta mañana. En primer lugar, la experiencia es susceptible de ser interpretada erróneamente. Aquí les traigo un ejemplo que a mí me encanta para probar este punto. La experiencia es susceptible de que la interpretes mal. Y el ejemplo es el ejemplo de Job, capítulo 4, versículo 1 al 9. Busquémoslo todo. Job 4, 1 al 9. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos qué le pasó a Job, ¿verdad? A Job, ¿qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? Job era un hombre piadoso, lo deja claro. Job, capítulo 1, versículo 1, dice que aquel era un hombre piadoso, para que ninguno de nosotros se nos atormente el cerebro. Aquello era un hombre piadoso. Pero ¿qué no le pasó a ese hombre piadoso? Perdió todas sus riquezas, perdió toda su familia, además no perdió su esposa, que debía haberla perdido, pero no la perdió, y fue otra tragedia más sobre él, perdió su salud, estaba a punto de morir. Entonces Elifaz interpreta según su experiencia lo que le pasó a Job. Miren las conclusiones que saca Elifaz. Entonces respondió Elifaz temanita, que yo les digo una cosa, que amigos así, ¿para qué enemigos, verdad? Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáramos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan y perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. A ver, alguien que haya leído bien el texto. ¿Qué es lo que puso en tela de juicio Elifaz? La integridad de Job. Le dijo, si tú fueras inocente, no te estuviera pasando nada de lo que te está pasando. Pero ¿cuál es la base para dar tal argumento? Como yo he visto, como yo he percibido en mi experiencia, los que harán iniquidad y siembran injusticia son los que le va mal, son los que la ciegan. Job, según mi experiencia, algo tiene que haber en ti que está mal. Porque si tú fueras recto, no te estuviera pasando esto. Mis hermanos, cuidado con este pensamiento. Llego a la casa de alguien, esto no me ha pasado, esto es un ejemplo. Y ven mis hijos, que son 3 problemas, alborotando la casa, y entonces llegan los 2 y dicen acá, qué mal están criando los muchachos. ¿Mis hijos no se convierten? ¿Qué problema de crianza habrá en esa casa? Mis hermanos, cuidado con juzgar las cosas según nuestra experiencia. Es erróneo. Es erróneo, estás pecando contra Dios. La experiencia de Elifaz. Job debía estar en problemas porque no era un hombre justo. Job no puede ser inocente según lo que yo he visto. Ese tipo de cosas le suceden a la gente que son culpables y no inocentes. ¿Qué tiene de erróneo el análisis de la situación? Bueno, su experiencia no era aceptada
podría ser su experiencia, pero no tenía que ver nada con la situación actual. La experiencia es susceptible de ser interpretada erróneamente. Tu experiencia no tiene por qué ser la verdad. Segundo lugar, mis hermanos, tu experiencia puede estar en conflicto con la experiencia de otros. Por eso es que la experiencia no es una buena manera para juzgar la verdad. Porque mi experiencia no tiene por qué ser la tuya. Y yo no debería tomar la experiencia como una base para la verdad en mi vida. Puedes decir sobre la base de tu observación o tu experiencia que tal o cual cosa es verdad sobre Dios, pero tu vecino puede decir sobre la base de su experiencia y sus observaciones todo lo contrario. ¿Cuál experiencia será el estándar de verdad para el pueblo de Dios? ¿La tuya o la de tu hermano? Depende, mis hermanos. Depende de la experiencia de cada cual. Entonces, si nos guiamos en ellas, la verdad. Yo no sé si ustedes me están siguiendo. Obviamente yo no creo nada de esto. Yo les estoy queriendo decir cómo en la práctica nosotros nos alejamos de la Biblia. Nos alejamos de la Biblia. Tercer lugar. La evidencia empírica es experiencia. Empírica es que tú has probado una cosa. Es interpretada por los sentidos. Los 5 sentidos son el límite de la evidencia empírica. O sea, lo que tú puedes ver, lo que tú puedes oír, lo que tú puedes tocar, saborear, sentir y oler. Pero mis hermanos, los creyentes creemos en una realidad que existe más allá de la esfera de los sentidos. Los creyentes creemos en una realidad que existe más allá de la esfera de los sentidos. Más allá de lo que pueden tocar, de lo que podemos sentir, de lo que podemos oler. Y tratar de mezclar la presencia de Dios con una experiencia de sentido es muy, muy peligroso. Y yo sé, mis hermanos, que hay un movimiento en la iglesia, para no señalar a nadie en específico. Hay un movimiento en la iglesia que trata de unir la fe con sentimientos. Entonces esa es una fe, ¿cómo? Fuerte. Una fe que está unida a lo que yo siento, es una fe fuerte. Es una fe que tambalea ante todo. Tambalea ante todo, porque es una fe que está basada en lo que yo siento, en lo que yo experimento, no en ninguna verdad inamovible. Miren lo que dice Segunda de Reyes, déjenme ver si puse el texto. Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 14 al 17. Dice, y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado se llamaba Giesi, no sé si se acuerdan, que servía al varón de Dios, se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, Eliseo le dijo, mira, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el esclavo dijo, ¿pero dónde están? Que no los veo. Entonces Eliseo hizo esta oración. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El problema aquí era que había una realidad más allá de la experiencia de Giesi. Más allá de la habilidad de los sentidos para reunir datos empíricos, más allá de la observación. No podemos probar empíricamente el cuidado de Dios a nuestro favor y la realidad espiritual que hay detrás de la providencia divina. Por eso es, mis hermanos, que si el día de mañana uno de nosotros cae en la cama a morir, nosotros no debemos juzgar eso de acuerdo a nuestra experiencia, sino de acuerdo a lo que nosotros conocemos de Dios. Porque la experiencia la vamos a juzgar en el cielo. Ahora no. Y Dios mismo desde los cielos está diciendo, pero yo tengo un plan para ese hombre, para esa mujer. No lloren más. El plan es mejor, aunque ustedes no lo puedan percibir ahora. Por ejemplo,
no estábamos personalmente ninguno de nosotros presente en la resurrección de Jesús. Si creemos en la resurrección del Señor Jesucristo es sobre la base de alguna otra fuente de autoridad aparte de la experiencia. La fe cristiana está llena de verdades que están más allá de nuestra habilidad de probarlas empíricamente. No te esfuerces, están más allá de nuestra habilidad de eso. Como por ejemplo, Dios mismo, el objeto central de la teología, que es Dios mismo, no se puede experimentar por los sentimientos naturales. Entonces, ¿cómo puede la experiencia servir de autoridad final en nuestra relación con Dios? Como han intentado hacer tantos movimientos en la actualidad, clamando a los sentidos de la gente. Mis hermanos, a mí me han dicho personalmente en mi cara, varias veces, y miren a ver si ustedes no se lo han dicho, que en nuestras iglesias no habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí nadie se eriza, a no ser que tenga frío. Aquí nadie habla en lengua. Aquí nadie se cae en un banco. Y por eso es una manera fiel, es una manera real de juzgar la presencia del Espíritu Santo. Nada más alejado de la Biblia que eso. Nada más alejado de la Biblia. La segunda razón, la segunda base de autoridad que usan los hombres, además de mi experiencia, es la razón. El yo también clama a la razón. Una apelación a la razón es básicamente una apelación a lo que es racional, a lo que es lógico, a lo que es demostrable a la mente humana. El racionalista acepta como autoritativo lo que esté de acuerdo con su propia razón. Eso es lo que está de acuerdo en su propio conocimiento, en lo que él ha visto. Porque ustedes saben, jóvenes sobre todo, ustedes saben cómo la razón se desarrolla en base a la observación, lo que hemos visto. Por ejemplo, si tú nunca has visto a nadie que dure 200 años, para ti es irracional. ¿Verdad? Es irracional. Porque eso va más allá de la observación de la vida. Así que, por ejemplo, una secta muy famosa que se llama Testigos de Jehová, que quien no la conoce, yo me quedé impactado como su fundador, Charles Taze Russell, el primer argumento para ir en contra de la Trinidad, ¿ustedes saben cuál fue? Que eso era imposible según la razón. Que es irracional creer en la Trinidad, porque nunca ha habido una persona, un ser que sean tres personas y a la vez un mismo Dios. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el atalaya de los testigos de Jehová, que yo le podía haber traído el número y el folio de ese atalaya para que vean que estoy diciéndoles la verdad. Que nosotros creemos que Dios es un cuerpo con tres cabezas, porque esa es la única manera de Charles Taze Russell y de los testigos de Jehová de entender lo que nosotros creemos como Trinidad. ¿Por qué razón? Porque simplemente, mis hermanos, la Trinidad es la naturaleza de Dios y está mucho más allá de nuestro raciocinio. Me quedé también bastante impactado cuando vi que los testigos de Jehová rechazan la omnipresencia de Dios. ¿Ustedes saben eso? Porque tratando de acomodar una secta que es completamente racional según la mente carnal, ellos lo que hicieron fue decir, bueno, ¿cómo Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo? Eso es imposible según la razón. Ellos no creen en los atributos divinos. Exacto. Ellos creen en habilidad. Es muy diferente. Probablemente algún evangélico lo crea, sin embargo la Biblia habla de atributos, no de habilidad. Así mismo. No, y fíjense que ahondando un poquito más en los testigos de Jehová, los testigos de Jehová aún niegan el gobierno de Dios en este mundo. Ahora, ¿por qué? Para poder dar una explicación racional al sufrimiento del mundo. No es más fácil eso, caballero. A ver, para mí una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a un creyente es ¿por qué este mundo está como está y Dios está gobernando? ¿No es verdad? Nosotros tenemos que ir a la Biblia y enseñarle que Dios gobierna y que el mundo es un desastre en todo el equilibrio de la palabra de Dios. Que después vamos a dar algunos argumentos sobre eso. Para los testigos de Jehová es más fácil responder esa pregunta. Le dicen, ¿es que el que gobierna es el diablo?
Y ya se sacaron de arriba todo lo que aparentemente pueda ser suprarracional de nuestra explicación. Usar la razón, nuestro proceso de pensamiento racional como un estándar autoritativo de la verdad, no deja mucho para creer. ¿Entendemos racionalmente la doctrina de la Trinidad? No. ¿Entendemos cómo Dios puede ser un Dios y sin embargo 3 personas? Eso no nos hace sentido. ¿Y qué de las 2 naturalezas de Cristo? Siendo Dios y hombre. Una persona plenamente humana y plenamente divina. ¿Y qué sobre la congruencia entre eso? MacArthur una vez respondiendo de qué cosas eran para él muy difíciles de entender, y MacArthur decía, yo no sé cómo funciona mi propia alma. Esa liga entre la soberanía de Dios y mi responsabilidad es tan compleja de entenderla, y eso es complejísimo, hermano, ¿no es verdad? Esa mezcla entre Dios siendo soberano y determinando todas las cosas y mi responsabilidad dentro de esa soberanía. Mi hermano, no te ponga a analizar eso que se te caerán todos los pelos. ¿Podemos comprenderlo todo lógicamente? Claro que no. Creemos en todas esas doctrinas, pero no podemos desentrañarlo todo lógicamente. El problema de la razón como fuente de autoridad es que siempre, a final de cuentas, ve el Evangelio de Jesucristo como una necedad. Y mis hermanos, Pablo dijo eso claramente. Pablo dijo, cuando yo predico el Evangelio, hay un riesgo que estoy corriendo. ¿Cuál es el riesgo? A ver, los que han leído el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el riesgo que corre una persona cuando predica el Evangelio? Que le digan loco, que le digan desquiciado. Eso no te pasa a ti nada más, le ha pasado a todos los que predican el Evangelio. A mí me han llamado para el lado y me dicen, no es que yo sea inteligente ni que sea nada, pero a mí me han hablado y me han dicho pacientes, tú siendo una gente tan inteligente dices esas cosas. ¿Verdad? Mis hermanos, ese es el peligro. Miren lo que Pablo dijo en 1 Corintios 1, 17 al 25. Dice, Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Dios ha decretado que la sabiduría humana no descubra la verdad divina. Se lo repito. Dios ha decretado que a través de la sabiduría humana no se descubra la verdad divina. Y siendo así, ¿es posible que la razón pueda servir como autoridad final en asuntos espirituales? ¿Es posible? Claro que no es posible. No es posible que la razón humana se pudiera ver en la iglesia como la verdad. Habiendo visto entonces la autoridad del yo a través de la experiencia de la razón, veamos también otra fuente de autoridad. Y es la autoridad de otros. Porque tú pudieras decir, bueno, yo no tengo ninguna autoridad en mi experiencia ni en mi razón. Pero sin embargo, yo encuentro autoridad en otros. En primer lugar, los que claman a la autoridad de otros, claman primero a la tradición. Una apelación a la tradición es básicamente una apelación a las opiniones del pasado. El tradicionalista acepta como autoritativa lo que siempre se ha hecho. Mi hermano, y eso tenemos que cuidarnos mucho. Ustedes saben que en nuestra iglesia nosotros hacemos un énfasis en la historia, ¿verdad? En la historia de la Reforma. Pero fíjense que todos los que nos paramos aquí jamás damos autoridad a esa historia. Si esa historia no está amparada y sustentada por la palabra de Dios, mis hermanos, puede haber mucha historia, puede haber mucha muy bonita, pero nosotros no la respaldamos porque nuestra autoridad está por encima de la tradición. ¿Entienden eso, hermano? De hecho, nosotros amamos nuestra confesión de fe, pero hay puntos en nuestra confesión de fe con los cuales nosotros no estamos al 100%. Y no tenemos ningún problema de enseñárselos a los hermanos. La confesión de fe dice que el Papa es el anticristo. Nosotros decimos,
puede ser, pero no debería decirlo tan categóricamente porque puede que no lo sea. ¿Por qué? Porque la autoridad final, que es la palabra de Dios, no lo dice claramente. Y así otras cosas, mis hermanos. Por ejemplo, yo veo esto de la tradición, a mí no, y a todos nosotros, nos juzgan todos los días de calvinistas porque seguimos a Calvino. Yo siempre digo para dentro de mí, si él supiera lo que yo creo, muchas cosas que Calvino enseñó, que yo no estoy de acuerdo. Uno abre la institución y uno dice, bueno, hay gente que se imagina que nosotros abrimos la institución como si fuera la Biblia. ¿Saben eso? Pero mis hermanos, en la institución hay muchísimas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Calvino. Ni ninguno de nosotros. Calvino enseñó profundamente el bautismo de niños. Y nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas cosas. Con ninguna de esas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como autoridad superior a Calvino. Y es la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra autoridad va más allá de la tradición. Miren lo que Jesús enseñó en cuanto a la tradición. Mateo 15 del 1 al 9 es un texto muy importante a la hora de evaluar la tradición. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. O sea, Jesús le está diciendo, ese mandamiento es de Dios. Lo demás que voy a decir es de ustedes. Y el que maldiga al padre o la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a padre o a su madre. Miren lo que los judíos enseñaban a esta gente, estos fariseos. Que decían, no mamá, yo no te puedo ayudar este mes, muérete de hambre hasta el mes que viene, porque yo tengo que echar las ofrendas en la sinagoga. Porque yo tengo que cumplir con una tradición. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y Jesús les dice más, Jesús era fuerte. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y realmente los judíos se lo cogieron bien en serio. Los judíos, mis hermanos, hicieron una religión de hombres. Por ejemplo, la mayoría de los judíos ortodoxos tienen por encima de la Biblia o por encima de la Torá un libro. ¿Cuál es? Vaya que ustedes no se lo saben. ¿Cuál es el libro por el cual ellos dirigen todas las cosas en sus asambleas, en sus reuniones e inclusive en su vida? Es un libro que se llama Talmud. El Talmud es una tradición codificada. Es aquello que los hombres han hecho como tradición en el pueblo judío. El Talmud está compuesto de una parte que se llama como Mishnah, que son comentarios sobre la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia y la Mishnah son comentarios sobre la Torá. O sea, la Mishnah es autoritativa para ellos y otros que se llama Gemara, que son comentarios sobre la Mishnah. O sea, la Mishnah son comentarios sobre la Torá y la Gemara son comentarios sobre la Mishnah. Miren para aquello. Así que el Talmud es la autoridad para muchos en el judaísmo. O sea, muchos de la comunidad judía le han dado más autoridad a la tradición que a la Torá, que es la palabra de Dios. Algo no es correcto simplemente porque nuestros antepasados lo hicieron. Tampoco es incorrecto simplemente porque no lo hicieron. Como fuente de autoridad, apelar a la tradición tiene todas las faltas de una apelación o razón a la experiencia, mis hermanos. Al final, confiar en la tradición es confiar en la experiencia. Así que eso es en primer lugar. Algunas personas creen en la tradición como autoritativa, otros creen en una autoridad reconocida en el presente. Esto tiene más que ver con nosotros en la actualidad. Mis hermanos, este es un punto muy importante para nosotros. En estos años, viviendo entre mis hermanos, he podido ver que muchos han cambiado su exposición diaria a la Biblia por sermones de mis pastores favoritos. Llévate esto para la casa.
Muchos de nosotros hemos cambiado la lectura y exposición diaria a la Biblia por mis predicadores favoritos, por mis libros favoritos, los que leen. ¿Qué hacen mucho? Bueno, yo con oír a Sugel, o con oír a MacArthur, o con oír a otros, o mejor, con oír a Joel, ya me edifiqué personalmente para el día. Cuidado, solo la Biblia tiene promesa de edificación. Solo la Biblia tiene promesa de edificación. Es la Biblia la palabra de Dios, ningún otro. Y mi hermano, si tu edificación diaria no es la Biblia acompañada de la oración, me temo que estás, aunque oigas a los mejores predicadores del mundo, en un terreno peligroso. En un terreno peligroso. ¿Eso quiere decir que yo no pueda oír sermones? No, mis hermanos, eso no quiere decir eso. No vayamos por la tangente. No estoy diciendo que oír sermones sea malo. Estoy diciendo que si un sermón sustituye la Biblia, es malo. Es malo para tu alma. El sermón complementa. El libro auxiliar complementa tu vida diaria. Pero de hecho, a mí me da mucho gusto que nuestro pastor en nuestras supervisiones te pregunta, ¿cómo está tu vida de lectura de la Biblia? Eso es lo primero que él pregunta. Él no te pregunta, ¿cómo está? Después te pregunta, ¿estás leyendo algún otro libro? ¿Estás usando algún otro material? Pero él le interesa primero tu relación con la Biblia, tu relación de oración y con la Biblia. Lo que estoy diciendo es que las autoridades del presente no pueden sustituir la Biblia como alimentación espiritual. Es que no tengo tiempo por el trabajo de leer la Biblia. El otro día puse en el WhatsApp de los hombres, les comenté que estaba oyendo la Biblia. Se lo comenté al hermano Carlos. Después él me llamó o tuvimos alguna conversación con eso. Y yo mismo, mis hermanos, quedé sorprendido que en 4 meses de ida y vueltas al trabajo, de no oír sermones por la mañana, sino de oír la Biblia, casi termino el Nuevo Testamento. Casi termino el Nuevo Testamento en 4 meses oyendo una aplicación de la Biblia en mi carro, ir y virar. Pensemos en esas cosas, mis hermanos. Hay millones en nuestros días que sin preguntar aceptan como autoritativas las opiniones y prácticas de personas o instituciones que reclaman poseer la verdad. Y como bautistas reformados no estamos exentos de eso. Como ejemplo de personas individuales que han clamado para sí autoridades, hay ejemplos más groseros. ¿Cuál es el ejemplo más grosero de persona que clama para sí autoridad? ¿Cuál es el ejemplo más grosero, mis hermanos? El más de todo. El Papa de Roma, mis hermanos. No hay ejemplo más grosero que el Papa de Roma para clamar autoridad sobre sí. El Papa Pío IX, a mí me gusta la historia de la Iglesia Católica. El Papa Pío, me gusta no porque déjeme aclarar también. Me gusta porque veo que hay muchos errores de los cuales podríamos aprender cosas buenas. Cosas buenas en el sentido para no repetirlos nosotros. Claro, todos los errores católicos son errores groseros. El Papa Pío IX, y desde el Concilio Vaticano I, que es un concilio general de la Iglesia, han reclamado que cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, se sienta en la silla papal, en el trono papal, el trono de San Pedro, en la capilla de San Pedro, se estableció como el órgano del Espíritu Santo. Así que por ende, cuando el Papa se sienta, es infalible. Y eso lo tiene la Iglesia Católica no mucho tiempo, desde el año 1870 en el Concilio Vaticano I. Miren lo que dijo este hombre, Pío IX, para clamar sobre sí la autoridad de la Iglesia. Con la aprobación del Sagrado Concilio enseñamos y definimos ser dogma es doctrina divinamente revelada, que el romano pontífice, o sea el Papa, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en ejercicio de su cargo de pastor y doctor de los cristianos del mundo entero, en virtud de su suprema autoridad apostólica,
define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida por el bienaventurado Pedro. Ay, Pedro. El pobre Pedro, lo han cogido para esto. Por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables. Irreformables por sí mismas. Y no por razón del consentimiento de la iglesia. De manera que, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta enseñanza del pontífice, sea anatema. Hermano, esto está para caerse para atrás. Es interesante cómo la sucesión de papas infalibles muy entre comillas, porque los mismos papas se contradecían unos a otros. Y las inmoralidades de los papas infalibles han traído esta trágica doctrina de la infalibilidad papal. Pero mis hermanos, no se asusten. Sin nosotros tener papas, nosotros podemos caer en muchos sobreelevados conceptos de personas. Hay hermanos que me han venido a mí y me han dicho, que yo me he encontrado en mi caminar y me han dicho, pero ¿cómo ese hombre tiene ese error? Porque es un hombre, tú lo dijiste, es un hombre, tiene que tener algún error. Tiene que tener errores. Alguien dijo de Calvino, ¿verdad? Que si Calvino no hubiese tenido errores, que él le daba gracias porque Calvino hubiera tenido errores, porque si no le hacían un velón y lo adoraban. Entonces, los hombres tienen errores. Tienen errores, a todos no se nos ha revelado toda la verdad de Dios. La verdad de Dios está en su palabra. Situaciones similares de esto de creer en autoridades presentes, lo vemos por ejemplo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta gente de los mormones, que ellos vistieron de infalibilidad a ese consejo en Salt Lake City. Por supuesto que tenemos contrapartes protestantes de todo esto, y hasta reformados y bautistas reformados, predicadores, maestros, escritores, personalidades religiosas de radio y televisión, quienes o pretenden ser infalibles o permiten ser tratados como papas infalibles de sus adherentes. Y yo les voy a narrar uno que pretendió ser infalible, que era protestante, para que ustedes vean que no solo son los católicos. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, cuántos de los cristianos que llevamos muchos años, se acuerdan de, o algunos años, se acuerdan de Family Radio. ¿Se acuerdan Family Radio? Family Radio fue muy famosa en Cuba. Family Radio era así como Radio Martí. Tú la cogías, muy difícil de cogerlo, pero los cristianos se edificaban en Family. Hubo un personaje en Family Radio que se llamó ¿cómo? ¿Alguien se recuerda cuál fue uno de los principales personajes de Family Radio? Harold Camping. Harold Camping vivió desde el 19 de julio de 1921 y murió en Oakland el 15 de diciembre de 2013. ¿Cuál es el ejemplo interesante de Harold Camping? Harold Camping era un matemático y un hombre que sabía mucho de la Biblia. Era el principal pastor que dirigía Family Radio. Pero Harold Camping empezó a tener una decadencia en sus predicaciones. Comenzó a empezar la numerología. ¿No se acuerdan cuando él empezaba con los números? Y en sus interpretaciones de los pasajes de la Biblia comenzó a poner fecha al fin del mundo. Poco a poco, él predijo que el fin del mundo vendría en el año 2011. Fue el 21 de mayo del 2011 cuando, según Camping, ocurriría el retorno de Jesús. Y él lo decía así sin problema en Family Radio. Los elegidos volarían hasta el cielo y luego seguirían 5 meses de fuego y azufre y plagas con millones de personas muriendo cada día en la tierra, que culminarían el 21 de octubre del 2011. Pero como era de esperarse, nada de eso aconteció. Él había predicho anteriormente el día del juicio, los días 21 de mayo del 1988 y el 7 de septiembre de 1994. Y su predicción del 2011 se informó ampliamente y provocó las respuestas de los ateos y organizaciones cristianas. Y según yo estuve investigando, aquí en Estados Unidos se armó una verdadera revolución con eso. Porque Family Radio iba a todos los rincones de este país. Sin embargo, el 21 de octubre pasó.
Primero dijo que no era en mayo, que después fue en octubre. Después dijo que él nunca se retractó de aquello. Él dijo que no, que lo que ocurrió el 21 de octubre fue un juicio y un rapto físico y que después vendría la destrucción del mundo. Pero Harold Camping, lo cierto es que murió en el año 2013, nada de eso se cumplió. Y, mis hermanos, engañó a mucha gente. Cuidado cuando investimos a algún hombre de la autoridad que no tiene. Ningún hombre tiene autoridad por encima de la palabra de Dios. Cuidado cuando investimos las opiniones de pastores por encima de la palabra de Dios. Los pastores son falibles, mis hermanos. Por supuesto que debemos prestar atención a nuestros pastores. Esto no contradice nuestro sermón. Claro que debemos prestar atención, pero los pastores no hablan en su nombre, sino en el nombre de Dios, a través de su palabra. Así que, habiendo dicho estas cosas, vayamos ya a la autoridad de la Escritura. Aquí les quise poner, para que ustedes vean cómo la Biblia ha llegado a impactar todo, hasta el orden de nuestros locales de reunión, cómo la Iglesia Católica tiene su altar. Eso es un altar típico de cualquier iglesia católica, cualquiera. Usted va a cualquier iglesia católica y se encuentra ese mismo altar. No me gustaba ni que vieran las imágenes, pero bueno, no quedó más remedio. Tuve la intención anoche de taparla con un de eso, pero he pedido, oye, ¿se va a ver eso? Entonces, en el altar los católicos tienen esa mesa que ellos le llaman la mesa de la propiciación o la mesa de la Santa Cena. En esa mesa ellos celebran la Santa Cena porque ellos piensan que el centro de la iglesia es ¿qué? Es la misa. La misa al final es un sacrificio incruento de Cristo. ¿A qué van a hacer los católicos a su iglesia? ¿A qué van los católicos a la misa? A ver, ¿a qué van? A sacrificar a Cristo. A sacrificar a Cristo. No de forma cruenta, como pasó en el Calvario, pero ellos todos los domingos, cada domingo, hacen un sacrificio de Cristo en la mesa de la propiciación. Y miren el púlpito donde está. Bien al ladito, en una esquina. Algunos lo tienen hasta en el medio de la reunión, así alzado en el medio de la reunión. El púlpito no es lo central en las iglesias católicas. La autoridad de la Escritura fue refrendada por las iglesias protestantes, por las iglesias que vinieron después de la Reforma Protestante, y el púlpito se puso en el centro del salón de reunión. Eso no es solamente porque era más cómodo, es también por un simbolismo, mis hermanos. El púlpito está en el centro para decirle al mundo entero que la Biblia es el centro de nuestras reuniones, que la palabra de Dios es el centro de las reuniones. Ahora, yo me pregunto, ahora ha cambiado las cosas. ¿Cuál es el centro? El hombre es el centro. Pero ¿qué cosa hay en el centro? La batería. La batería está en el centro. Hoy el púlpito, si el púlpito fuera el centro de toda reunión cristiana fuera el sermón, la exposición de la palabra de Dios. ¿Cuánto dura un sermón en la actualidad? ¿Cuánto dura? En muchas iglesias, hermano, no estoy diciendo en todas. 15 minutos, ya a los 17 minutos la gente está ya así. Así. Seamos sinceros, no es eso lo que vivimos en nuestro mundo hoy. No estamos mencionando a nadie, somos sinceros. Los sermones de más de 20 minutos no son del agrado de mucha gente. ¿Cuál es el resto de la reunión? La música. La música es el resto. La música, las experiencias, los sentimientos, las lucecitas, todo lo demás. Pero miren qué llano y sencillo es una iglesia protestante. Un púlpito en el centro de la asamblea, una asamblea que escucha la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la sola Escritura viene siendo la base de todo el edificio de la iglesia. Eso lo dijo nuestro hermano Amado en la clase pasada. El edificio de la iglesia reposa sobre la sola Escritura. El edificio estamos hablando en términos simbólicos. Nosotros vamos a estar dando todas estas doctrinas, las solas de la Reforma Protestante, pero todas las solas descansan sobre este principio de sola Escritura. Solo la Biblia es lo que debemos creer y es lo que debemos practicar. Y en base a esa Biblia vienen nuestras demás doctrinas.
sola gracia, sola fe, solo Cristo, y al final en el techo todas redundan para la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria. La afirmación de que deseamos ser libres de las opiniones de los hombres y sujetarnos a la mente de Dios es claramente articulada en nuestra confesión de fe. A mí me gusta mucho que la confesión en su primer capítulo trate el tema de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la confesión está diciendo con eso, no me sigan a mí, hay alguien por encima de mí. ¿Entienden eso? La confesión no busca autoridad para sí. Nuestra confesión no quiere autoridad para sí. Es solo un instrumento para llevarnos a la palabra de Dios. Para entender lo que creemos de la palabra de Dios. La confesión no debe ser ni llevada a una exégesis, como dice constantemente nuestro pastor. Nuestra confesión no es motivo de exégesis por nadie aquí. Nuestra confesión no se analizan las palabras, ni se analiza el espíritu, ni se analiza el contexto, ni se analiza lo que quisieron decir los escritores, aunque podemos tener algunas variaciones en eso. Pero la confesión es solamente un instrumento. La autoridad es la palabra. Mire cómo dice la misma confesión. Algún hermano que lea rápidamente estos párrafos. Las santas escrituras son la única, toda suficiente, segura, infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Hermano, ¿qué está diciendo la confesión? Que hay dos fuentes de revelación. ¿Cuáles son las fuentes de revelación de Dios? Hay una fuente, Dios se ha revelado a través de la creación, de tal manera que ningún hombre, ninguna mujer en ningún lugar del mundo pueda decir, esto vino de la nada, aunque hay algunos que se atreven, ¿verdad? Ellos, las obras de la creación, Romanos capítulo 1, el Salmo 17, ¿verdad? Las obras de la creación cuentan de que tienen un creador, pero no son suficientes. Porque no son infalibles tampoco. ¿Por qué? Porque todas dependen de nuestra experiencia con esas obras. Los autores de la confesión están diciendo, hay una sola fuente infalible, autoritativa, segura, de todo conocimiento, de toda fe, de toda obediencia, y esa es la palabra de Dios, las Escrituras. Segundo párrafo, Douglas. Voy a citar nada más algunos párrafos, pero me pareció interesante que lo leamos. La autoridad de las santas escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Increíble, ¿verdad? La palabra de Dios, solo la Biblia, solo ella. Solo la Biblia debe ser interpretada, solo la Biblia debe ser creída, inclusive la Biblia debe ser interpretada, ¿cómo dicen ellos? A ver, con la misma escritura. Vamos a leer el otro. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están expresamente expuestos o implícitamente revelados en las escrituras, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Nada, mis hermanos, nada de lo que hemos dicho anteriormente a esto debe invalidar el consejo claro y autoritativo de Dios. Les cité el último párrafo. El juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo. En tal veredicto descansa la fe. Amén, hermano, eso es maravilloso. Los autores están diciendo, mira, cuando tú veas una predicación de un hombre que tú admiras mucho, eso no debe ser autoritativo para ti. De hecho, todo lo que tú veas allí debe ser filtrado a la luz de la palabra de Dios. Y eso no es porque lo diga la confesión. Miren este texto. Miren este texto. A ver, vamos a ver. No lo lean ahora. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver. En vez de yo estar aquí hoy, estuviera el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Wow! El apóstol Pablo en vez de Ricardo.
¡Wow! Bueno, cuando Pablo fue a Berea, los bereanos cogían la Biblia, bueno, si pudiéramos hablar de Biblia en aquel momento, pero cogían las escrituras y decían, déjame ver si este está diciendo verdad. Oye, que es Pablo. No, déjame ver si está diciendo déjame ver si es verdad lo que está diciendo. Y lo analizaban cada día. Miren lo que dice. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pero la nobleza no es asumir todo lo que te dicen con tranquilidad. No. Ser más noble no es que tú seas así. Sí, eso es lo que tú quieres. Está bien. Eso es lo que tú enseñas. Está bien. No, en la Biblia no. La nobleza en la Biblia es someterte solo a la Biblia. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, ellos oían a Pablo. Ellos estaban allí, ellos lo oían con entusiasmo, pero ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Eran abiertos a la enseñanza, pero abiertos a la enseñanza, pero escudriñaban las escrituras para ver si esas cosas eran así. No fue simplemente porque vino un rabí llamado Pablo, o porque algún hombre elocuente o alguna institución les enseñó, si no estaba en la Biblia no era verdad. Eso se llama sola escritura. Si no está en la Biblia, no es verdad. Y eso también Pablo le aconsejó a su hijo espiritual Timoteo. A ver, algún hermano que lo lea. Así que mis hermanos, ¿cómo podemos concluir esto? ¿Hay lugar en la vida cristiana para la experiencia? Sí lo hay. Yo puedo tener lugar para la experiencia. Hay lugar en la vida cristiana para la razón. O sea, yo puedo clamar a un hermano aquí que tenga más experiencia en un asunto que en otro, o en un asunto del cual yo no tengo experiencia y tomar su experiencia. Eso no lo estamos diciendo, no estamos diciendo que eso no debemos hacerlo. Pero mis hermanos, la autoridad final de nuestras vidas es la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. No va más allá de lo que está escrito la experiencia de nadie aquí. Todos tenemos experiencia, todos tenemos opiniones, todos tenemos pensamientos racionales, pero nosotros debemos tener como autoridad final lo que está escrito. No interpretemos la escritura por nuestra experiencia, interpretemos nuestra experiencia por la escritura. Así que el principio de sola escritura se resume en esto que el apóstol Pedro nos enseñó. Oh, se me cortó un pedacito ahí. El apóstol Pedro dijo así: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Les leí la Biblia de las Américas, por eso es que no leí bien. Vamos a leerlo de nuevo. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que 3 cosas aprendemos de este texto de Pedro. En primer lugar, las Escrituras no son asunto de interpretación personal. No son asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero la interpretación de la Escritura es una y esa siempre. Mis hermanos, esto es importante. Muchas veces a nosotros nos han llegado a decir, bueno, pero eso es lo que tú crees del texto. No es lo que yo creo. Yo no veo así como tú el texto. Bueno, uno de los dos tiene que estar en el error. Los dos no podemos tener la razón. ¿Saben eso? Porque la Biblia solo tiene una verdad, no 2 en ella misma. Si el texto para ti no es lo que yo digo, o tú estás equivocado o yo estoy equivocado, pero hay una sola verdad en la revelación de Dios. La Biblia no tiene varias verdades, no tiene varias interpretaciones, por lo tanto, nuestro deber, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro deber, mis hermanos? Escudriñar las Escrituras.
Buscar cuál es la verdad que Dios trajo a través de las Escrituras. Y si a través de ti mismo no lo encuentras, mi hermano, pide ayuda a otros que te ayuden a ver la voluntad de Dios en la Escritura. Sí. Amén. Amén. Las Escrituras se interpretan allá misma. Segundo, mis hermanos, las Escrituras provienen de una revelación divina. Esto es muy interesante. No fue que el hombre clamó a Dios para que Dios se le revelara a él. Las Escrituras son voluntad de Dios. Él quiso por sí mismo revelarse a nosotros. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de la intención, el deseo o el proyecto de ningún ser humano. Dios mismo, por un acto de revelación voluntaria, quiso traernos las Escrituras. En último lugar, Pedro dice que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Mis hermanos, si la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, nosotros debemos bajar nuestra cerviz a la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Toda ella, no una porción, no el Nuevo Testamento, toda la palabra de tapa a tapa es verdad. Hoy se predica mucho, pero escasea la palabra de Dios. Como en los años de la juventud del profeta Samuel, en 1 Samuel 3:1, él habló algo así. Hoy proliferan los púlpitos, pero no la verdad en los púlpitos. Y miren, mis hermanos, termino con una frase de Martin Lloyd-Jones que muy sabiamente nos dice esto. Este hombre fue un hombre que murió en el año 81, me sé el año en que murió, creo que fue en el 81, el año en que yo nací. Fue un hombre de estos tiempos modernos, era médico, inglés. Él fue llamado hasta ser médico de la reina. Y él dejó todas esas cosas y fue un sencillo pastor, mis hermanos, pero Martin Lloyd-Jones fue un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Él dijo estas palabras que quiero que esto se quede en mente y que lo analicemos a la luz de la Biblia. Dice él, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Todo lo que está pasando en esta nación es una desviación de la autoridad de la Biblia. Todos nuestros fracasos se deben a que nos hemos desviado de la autoridad de la Biblia. Todo lo que pasa en este mundo es una desviación de la autoridad de la palabra. Así que, mis hermanos, espero que con esta clase nosotros vayamos a la autoridad de la Biblia, que debe ser llevada a la práctica en cada esfera de tu vida diaria. Esto no es teoría muerta, estamos hablando de tu vida, de tu crecimiento, de la lucha contra tus corrupciones y de tu bienestar espiritual en este mundo. De eso estamos hablando. César. Amén. Así mismo es, mi hermano. Así mismo es. Cuando la iglesia pierde su impacto en el mundo, no es porque la iglesia ha dejado de crecer no, las iglesias se pueden llenar de gente, pero cuando en esas iglesias llenas de gente, lo que se predica son experiencias personales de gente, con lo que se predica son, mi hermano, hay una palabra que es muy, muy frecuente. Cuando usted oiga esta palabra, que le voy a decir estas dos palabras, salga corriendo como José y la esposa de Potifar. Mensajes motivacionales. Eso está de moda hoy. Mensajes motivacionales. Salga huyendo, que eso no es la palabra de Dios. Nosotros no venimos aquí
a motivar a nadie. Nosotros venimos aquí a exponer la palabra de Dios. A exponerla. Y mira, mi hermano, si te hiere, mejor todavía. Porque hiere tu corrupción. Esos mensajes motivacionales, mis hermanos, ténganle fobia, de verdad. Pepe. Sí. Sí. Así mismo es, mi hermano. Así mismo es. Ya se nos acaba el tiempo, pero una última recomendación de esto que dice Pepe. A lo mejor usted no tiene planificado quedarse en esta iglesia. A lo mejor usted tiene que mudarse. Siempre yo veo que nuestro pastor les recomienda a los hermanos, busca una iglesia bíblica. Busca una iglesia donde se hable la palabra de Dios. Nosotros no somos los únicos. Hay otras iglesias buenas, búscalas. Y si no estás cerca, si no puedes ir, no te mudes. No te mudes. Porque tu alma peligra. Porque estás en peligro. Me gusta mucho el ejemplo de algún hermano que me ha compartido su testimonio de no mudarse, de no irse, porque en ese lugar peligraba su alma. Y mis hermanos, llevemos esto a la verdad, a la verdad práctica. Yo no puedo vivir lejos de la palabra de Dios. No puedo vivir lejos de ella. Bueno, con esto terminamos. Pastor, ¿te quiere decir algo? Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella es vida, ella es luz. En ella somos fuertes cuando estamos cerca. Somos débiles cuando nos alejamos de ella. Padre, nuestra vida radica en tu palabra. Ayúdanos a que ella sea la lumbrera que alumbre nuestro camino, Señor. Padre, perdona nuestros pecados de descuido de tu palabra. Perdona nuestras malas decisiones cuando no contamos con tu palabra. Perdónanos, Señor, nuestras corrupciones, que todas ellas tienen como razón, como raíz, un descuido de tu palabra. Ayúdanos a glorificar tu nombre en nuestras vidas y que nuestro deseo por oír, por leer, por vivir tu palabra sea cada vez más intenso. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.